Tenemos el gusto de recibir en el estudio de Aba Noticias al especialista y consultor en comercio internacional, Abraham Weller Lara. ¿Cómo estás, Abraham? Mucho gusto, muy bien. Aquí bienvenido. Con el gusto de estar en tu programa y de saludar a todo el auditorio. Desde el puerto de Veracruz. Desde el puerto de Veracruz, efectivamente, puerto líder en muchos aspectos y probablemente también hay que mencionarlo, un puerto que está en franca expansión y nos va a catapultar como uno de los puertos más importantes de América Latina. Sin lugar a dudas, y muy al pendiente, sobre todo en el puerto de Veracruz, la importancia que se tiene con el Telecan, la renegociación que se está realizando, que se lleva a efecto. De entrada, ¿qué importancia tiene o ha tenido el Telecan para nuestro país, Abraham, para que nos comentes? Por supuesto. Mira, si nosotros medimos al Telecan bajo la métrica, porque hay que decirlo, el Telecan es un tratado de libre comercio y un tratado de libre comercio tiene particularmente tres objetivos principales. Yo te podría decir que el primer objetivo de un tratado de libre comercio es hacer una reducción generalizada de todos los aranceles. ¿Y a qué me refiero con esto? Hacer una reducción de los impuestos de comercio exterior. Es decir, si al momento de importar una mercancía de un país, vamos a llamarle Estados Unidos, tenemos el amparo de un tratado de libre comercio, esta mercancía ya no paga impuestos de importación. Entonces esa es una ventaja. ¿Qué sucede con el Telecan? Pues a raíz de la firma de este tratado, todas las mercancías que estaban negociadas dentro de él han llegado a tasa cero, es decir, ya no pagan ningún arancel. Segundo objetivo de un tratado de libre comercio, atracción de inversión extranjera directa. Esto es importantísimo también. Si nosotros vemos la atracción de inversión extranjera directa que teníamos antes del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, particularmente con México, pues ha crecido de forma exponencial. Se ha triplicado en el mejor de los casos. Ese es otro indicador importante. Y en un tercer indicador también importante para medir al Tratado de Libre Comercio es definitivamente el fomento a las exportaciones. ¿Qué sucede con el fomento a las exportaciones? A raíz también de la firma del Telecan, las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos, pues yo te voy a dar una cifra aquí también importante, casi el 80% de nuestras mercancías tienen como destino final de exportación los Estados Unidos y particularmente la región Telecan. ¿A qué me refiero con región Telecan? Prácticamente a la región que forma los países México, Estados Unidos y Canadá, que fueron los que entraron en materia de este acuerdo. Hay que recordar también que el acuerdo se firmó y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Es decir, es un acuerdo que ya tiene más de 20 años y que también necesita una actualización. Muy bien. Desde 1994, ¿qué le ha dejado bueno a México? Pero ¿qué le ha dejado también? Ha habido partes negativas para el país. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay algunos expertos que argumentan que siempre México en los tratados internacionales que tiene, pues es de los peor parados, ¿no? Los que menos les conviene. En este caso México ha sido así, digo, tratándose de Estados Unidos, Canadá y México. Correcto. Vuelvo con el tema de la métrica, en particular porque vale la pena mencionarlo también. Nuestro país es un país muy abierto al mundo. A raíz de la globalización, como este proceso de apertura económica, social, tecnológica, pues un rubro importante son los tratados de libre comercio. Nuestro país es uno de los países con más tratados de libre comercio del mundo. Tenemos una red aproximadamente de 12 tratados de libre comercio con más de 46 países. Esto es muy importante. Pero en el caso particular del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es decir, el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, somos superavitarios. Es decir, nosotros nos vemos muy beneficiados en algunos sectores que se han vuelto sectores dinámicos, y ahorita, si me permites, voy a entrar en eso, algunos sectores que se han exponenciado y vemos, por ejemplo, que nos hemos convertido al día de hoy, pues si nosotros observamos en las noticias, a cada rato tenemos noticias sobre lo que es esta plataforma automotriz en la que se ha convertido nuestro país. Sí. Estas firmas automovilísticas siguen llegando. Sí.
Se siguen ensamblando carros en México. Te voy a dar un dato importante para ver la relevancia del Telecan. Nosotros somos el primer proveedor de autopartes, a los Estados Unidos, por encima de otros países que podríamos pensar son muy exportadores. Estoy hablando aquí de potencias como Japón o como China. Entonces, ese es un tema importante. Y además nos hemos convertido, al día de hoy, estamos entre los 10 primeros lugares de los países que más exportan vehículos en el mundo. Es decir, hemos pasado a ser una mano de obra técnica calificada con unas exportaciones manufactureras bastante decentes. Pero ahora el temor se convierte en Donald Trump, a la presencia de Donald Trump en esta renegociación. ¿Qué es lo que quiere hacer? De entrada yo te pregunto, ¿qué pasaría si Estados Unidos al final sí abandonase el Telecan? Correcto. Una pregunta muy interesante. Definitivamente, si Estados Unidos llegara a aplicar algo que le conocemos dentro del Tratado de Libre Comercio como la cláusula 2205, la cláusula 2205 en el Telecan implica pues el abandono de una de las partes, y esto ya ha sucedido. Nos pasó en su momento con el famoso G3, que era un tratado de libre comercio que teníamos entre México, Colombia y Venezuela. Venezuela abandona el tratado. Pues bueno, si llegase a salir Estados Unidos de ese tratado, lo que sucede es que esas preferencias arancelarias que teníamos habitualmente a raíz del tratado, pues se perderían. Sin embargo, aquí hay otro elemento que hay que mencionarlo. Todavía tenemos un último bastión defensivo. Es decir, en el peor de los escenarios, si se llegara a cancelar o si Estados Unidos llegara a abandonar, que no creo, si llegara a abandonar el Tratado de Libre Comercio, todavía tenemos un último bastión defensivo, que es la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio agrupa alrededor, el dato exacto debe estar en 164 países, y de estos 164 países, México es uno de ellos, que forma parte de la OMC. Y la OMC es el gran árbitro internacional en materia de comercio exterior. Entonces, se podrían defender aranceles también en esa parte. Entonces, no nos queda duda que es muy sano, es más necesario en estos momentos que se esté renegociando el Tratado de Libre Comercio con los países de América del Norte, en este caso específicamente con Estados Unidos y Canadá. Sin lugar a dudas es benéfico que se renegocie, aunque la duda sigue siendo Donald Trump, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer con esta negociación 2.0? Esta negociación, exactamente. Incluso recordará el mismo auditorio que al principio, justo a la entrada del presidente Donald Trump a los Estados Unidos, se hablaba de esta renegociación. Si nosotros escuchamos el discurso y si nosotros escuchamos a las principales autoridades del gobierno canadiense, del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno mexicano, ha cambiado el concepto. Y estamos hablando ahora de ya no una renegociación, estamos hablando de una modernización, estamos hablando de una actualización de un tratado 2.0 que en su momento, estamos hablando que en 1994, cuando entró en vigor el Telecan, pues hubo muchas cosas que no entraron en esta negociación. Se me ocurre el tema de la energía, no entró el tema del comercio electrónico, el famoso e-commerce, que ahora ha dado tantos frutos y es una macro tendencia en el comercio internacional, pues eso no figuraba. Y abrir el tratado y darle una modernización, me parece también lo más adecuado. Y es algo que he repetido en diversos foros, yo mencionaría, no hay que tener miedo, hay que tener confianza en nosotros mismos. Tenemos un equipo negociador, también lo quiero mencionar, de primer nivel, de primer orden, que no solamente representa al sector público, ya el sector privado, el empresariado mexicano está a bordo con una figura que nosotros le llamamos cuarto de al lado, que literalmente quiere decir que los empresarios están en el cuarto de al lado, el sector privado está en el cuarto de al lado, diciendo cuáles son los mejores intereses para la industria nacional y no dejar todo, porque se está haciendo un trabajo muy atinado por parte de las autoridades federales, pero qué mejor que tener esa línea directa de colaboración con el sector privado. Estamos platicando con el especialista y consultor en comercio internacional, Abraham Weller Lara.
Abraham, algo muy importante, el auditorio le preocupa en demasía el tema de la inversión extranjera por la generación de empleos. ¿Tú qué recomiendas o qué podrías visualizar? ¿Qué es lo que más le conviene a México para poder tener, en este caso específicamente al estado de Veracruz, para una mayor generación de empleos que tanto sea complicado? Tú lo sabes muy bien, todos lo sabemos, el estado de Veracruz atraviesa una crisis económica y también en el sector del empleo. ¿Qué se necesita hacer para la mayor generación en este tema, en esta materia? Es importantísimo la atracción de inversión y yo creo, me parece, que lo más atinado es dar certidumbre también un poco a los inversionistas extranjeros y dar certidumbre a los mercados. A pesar de todo este panorama, porque comenzamos un año, y hay que decirlo francamente, un año cargado, en la agenda internacional se vislumbraban algunos nubarrones, el panorama se ha ido aclarando. Y esto de verdad no lo digo yo únicamente. El panorama, si vemos las cifras, se ha ido aclarando. Y yo traigo algunas cifras que quiero compartir contigo. El día de ayer, en las estadísticas de la Administración Portuaria Integral, nos menciona en sus cuentas también que seguimos siendo y estamos consolidados como el puerto de Veracruz, el puerto número 1 y líder en manejo de automóviles. Es decir, pasan muchos automóviles y para muestra un botón, si uno va a un café conocido del primer cuadro en la ciudad de Veracruz, pues puede ver a simple vista el gran movimiento que existe. Otro dato importante, somos y continuamos siendo el principal puerto del Golfo de México para el manejo de carga contenerizada. ¿Esto qué quiere decir? Carga que se lleva a través de contenedores, de los famosos containers. Seguimos siendo el número 1 en el Golfo. Otro dato importante también, el puerto de Veracruz, en el manejo de mercancía, de enero a julio de este año, ha tenido un crecimiento ascendente de alrededor del 17-18%. Es decir, seguimos cerrando trimestres con números y saldos positivos. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué motivo es que tenemos estas cifras positivas ante este panorama tan sonado internacional? Pues uno tiene que ver con los tipos de cambio, por supuesto, el tipo de cambio, cómo se ha ido ajustando, cómo se ha ido acomodando. Otro tiene que ver también con la competitividad que tiene México, con la competitividad que tiene nuestro país para la atracción de inversiones. Tenemos una mano de obra calificada, tenemos un bono joven, el bono demográfico famoso. Si nosotros observamos la pirámide poblacional de México, tenemos muchos jóvenes. Sí. Tenemos una media edad, me parece que estamos en los 27, 28 años. Y los inversionistas también, a la hora de poner su dinero y su capital y sus empresas en un país, necesitan esa mano de obra calificada, ese capital humano que pueda atender esos trabajos. Entonces, hay cifras positivas dentro de todo este mare magnum que a veces le escuchamos y no sabemos a ciencia cierta, pero seguimos avanzando en muchos sectores. Otro tema que me parece importante mencionar, el estado de Veracruz tiene una conexión portuaria de verdad muy positiva, muy buena. Somos el único estado en toda la República Mexicana que tiene 3 grandes puertos de altura, lo que viene a ser la conexión de Tuxpan, Veracruz, Puerto y Coatzacoalcos. Claro. ¿Y qué quiere decir puerto de altura? Puerto de altura significa que tenemos puertos con una capacidad tal de hacer enlaces marítimos internacionales a otros puertos del mundo, y no solamente Estados Unidos. Estoy hablando de Europa, puertos incluso de Latinoamérica y puertos también, por supuesto, de la costa este de Canadá, hablando del Foreland y de las conexiones que tiene Veracruz, particularmente el puerto de Veracruz. Es decir, estamos bien ensamblados. ¿Qué ha faltado y cuál puede ser una iniciativa muy valiosa? Y atendiendo en concreto tu pregunta, subir a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, a estas cadenas globales de valor o a estas cadenas de exportación. Sí. Porque nos quedamos a veces, y es con ese concepto de que el comercio exterior está en otra idea, está quizás en otra cancha, pero en realidad lo que podemos hacer y donde tenemos una oportunidad de verdad valiosa de crecimiento, de desarrollo económico en el comercio exterior, es subiendo al pequeño y mediano empresario
a estas cadenas de exportación. Sin lugar a dudas, es un impacto directo el que se tiene, ¿no? Directo. Bueno, es un tema que da mucho todavía. Vamos a seguir en constante comunicación con Abraham Weller, especialista y consultor en comercio internacional. Abraham, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y también un saludo a todo el auditorio. Muy bien, gracias. Seguimos en contacto.